Buenas noches, mis amados. El Señor les bendiga. Es un gusto poder estar nuevamente con ustedes compartiendo esta palabra, mis amados. Así que les invito a que estemos en esa unidad y que dispongamos este tiempo para orar, para escuchar la palabra del Señor, para recibir este mensaje. Así que te invito, mi amado, que inclines tu rostro ahí donde te encuentras y vamos a orarle al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este tiempo. Bendecimos tu nombre, Señor. Te damos toda adoración, toda gloria y toda honra. Te exaltamos, amado Rey. Gracias, Señor, por tus misericordias que son nuevas cada día, cada mañana. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu amor que nos llena, que nos capacita, que nos cubre, que nos guarda, Señor. Gracias por todas las cosas que nos suceden, porque sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas obran para bien. Señor, bendecimos tu nombre y pedimos la dirección de tu Espíritu Santo. Y oro, Señor, para que esta palabra llegue a cada corazón, a cada vida, allí donde te encuentras, Señor. Te pedimos que seas tú obrando en cada familia, bendito Dios, y que seas direccionándonos y que este mensaje que hoy vamos a compartir sea dirigido por tu Espíritu Santo, llegando a lo profundo de los corazones y dando el fruto que se requiere, Señor, que tú mandas que llevemos, Señor, al 100%, bendito Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, quiero compartir este tema con ustedes, que me gusta, de las cosas que vivo sacar una enseñanza, y eso es bueno. La Biblia lo dice en Romanos 8:28, que a los que amamos a Dios todas las cosas obran para bien. Y de cada situación pues siempre vamos a aprender, de cada cosa que nos sucede en la vida siempre estamos aprendiendo. Y de verdad que es el Señor el que lo hace posible. Yo he titulado el tema de hoy, Cristo, la medida perfecta. Y vamos al libro de Efesios, en el capítulo 4 del libro de Efesios. Así que toma su Biblia, no se me vaya a distraer. Dejo a un lado toda distracción y vamos al libro de Efesios. Efesios capítulo 4, verso 13. Dice la palabra del Señor. Voy a leerlo en la Reina Valera 60. Dice la palabra del Señor así: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vuelvo a leerlo. Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bueno, pensando en esta palabra, le oraba al Señor que me direccionara con respecto de qué compartirlo con la iglesia. Y siempre nosotros, los que predicamos, recibimos el mensaje primeramente para poderlo expresar y poderlo compartir con la iglesia. Pedimos la dirección del Espíritu Santo de Dios para que nos guíe siempre. Entonces, pensando en esta palabra y en este mensaje que quiero compartirlo, dice la palabra, desglosando este versículo, dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Lo otro que dice es: al conocimiento del Hijo de Dios, a Jesús, ¿cierto? Y luego dice: a un varón perfecto. Y luego más abajo dice: a la medida y a la estatura de Cristo. Esto es lo que podemos desglosar de este versículo. Y bueno, pensando en esto, yo quería compartir con ustedes algo que hace unos días con mi hija Natalia estábamos haciendo algo, y es que ella tiene dos labores, se puede decir.
Y una de esas labores es que ella es la tutora de un niño al cual ella le está ayudando con sus tareas, ¿sí? Los trabajos que le dejan. Y los niños de hoy en día prácticamente los están preparando y le han dejado unas tareas impresionantes que a veces cree uno que en la primaria están haciendo tareas ya prácticamente como preparándose para ir a la NASA. Entonces, de todas esas tareas, ella me pidió que le ayudara a construir una balanza romana, ¿cierto? Y entonces nos pusimos en esa tarea de construir esa balanza romana. Entonces yo quería, pensaba, comparaba eso porque me llegó al pensamiento y eso fue lo que recibí con respecto a eso. Lo que quiero compartir con ustedes en este día, este mensaje. Entonces, yo tomé de aquí de investigar de la palabra que estamos leyendo. Dice, a la medida y estatura de Cristo. ¿Y qué es una medida? Dice que la medida viene del latín metidi y su significado, dice, significa comparar una cantidad con otra y también significa tener determinada dimensión, tener una determinada dimensión como altura, peso, superficie o volumen. Ahora, hablando de peso, y eso quiero compartirles esta experiencia, porque fue algo que nos llamó mucho la atención. Duramos bastante tiempo armando esta balanza romana. No sé si ustedes la conozcan, habrá unos que sí, habrá otros que no, pero ¿qué es una balanza romana? La balanza romana se le llama así romana porque los romanos fueron los que la dieron a conocer aún más y las que la perfeccionaron. Fue inventada por los egipcios en el año 3500 antes de Cristo. Y 200 años antes de Cristo los romanos la adoptaron y empezaron a trabajar con ella porque fue una medida que les daba para poder negociar con los granos o con diferentes cosas, y eso hacía que se pudiera vender, se pudiera comercializar de una forma más correcta, se puede decir, para que la gente no se sintiera tal vez estafada o robada. Entonces se utilizaba esta romana para este peso, para que esta balanza, se puede decir, para que todo fuera de una misma medida y no se fuera la gente a sentir estafada o robada por cierta cantidad de peso de lo que se medía lo que se pesaba en esa balanza. Entonces, esta balanza está compuesta, se puede decir, ¿no? Lo voy a dibujar así de esta manera. Creo que utilicen su imaginación, creo que de verdad utilicen esa imaginación. Y luego esta balanza es una varita larga, se puede decir una vara larga, y aquí trae un brazo pequeño, este es el brazo largo, y aquí trae en esta parte, viene un gancho para poderla sostener, y abajo traía otro gancho en este brazo pequeño, y de ese brazo se colocaban unos platos. En los platos era donde se colocaban la mercancía, la cual se iba a pesar. Luego, en este lado del brazo, había se puede decir, un péndulo, ¿sí? Y ese péndulo, o ese gramito, se podría decir, ese peso, ese era el que traía también una agujita, y en la vara había una marcación. Entonces, cuando se colocaba el peso, se necesitaba que se colgara y se moviera la balanza, el péndulo que yo le digo, el peso, y ese peso hacía esta función. Este era el peso, y lo que hacía era que se corría y él equilibraba, y donde quedaba equilibrado, ahí marcaba el peso, la medida que daba eso. Y así era la forma en que ellos podían saber
el valor, la cantidad y lo que se iba a negociar. Entonces esa fue una forma que se utilizó por muchos años, y aún hoy en día esa balanza romana hay partes y lugares donde se utiliza todavía, porque la medida exacta es de 0,1 de diferencia con respecto al peso de algo. Entonces es algo muy efectivo en cuanto a la manera de pesar. Entonces la balanza dice que viene del latín bilans. Bi significa dos y lans significa plato, o sea, significa una combinación de dos platos para ejercer un peso, ¿cierto? Fue inventada por los egipcios, perfeccionada por los romanos, estaba formada por dos brazos, por ganchos, soportes, ganchos o plato para bajar el peso. El pilón era el que ejercía era como el eje central, el que mantenía el equilibrio, ese era el pilón. Había un registro, el registro que le decía que esa varita tenía una numeración y ahí marcaba el peso, lo que daba el registro. Las bridas, que eran los ganchos, los ejes o las cuchillas, y la aguja se llamaba el fiel porque él marcaba lo que era la medida, esa era la aguja, ¿sí? El pilón es un peso fijo para darle equilibrio y así nivelar la pesa para mantenerla estable y hallar el peso correcto. O sea, esto es una descripción, esto es una introducción de lo que estoy haciendo para poder explicar lo que yo recibí. Entonces dirá, pastor, ¿por qué nos está hablando de estas cosas? Bueno, todo tiene un sentido. Y lo estoy hablando por la experiencia que pudimos vivir con mi hija Natalia, haciendo esta balanza, y el Señor me hablaba acerca de algo muy importante, o sea, de la importancia, perdón la redundancia, de la importancia de lo que es esta parte de la balanza, lo que significa la balanza, ¿sí? Y cómo el pilón, el que yo le dije, el eje central, era el que marcaba y nivelaba la balanza para saber el peso. Recuerda que dije que se le colocaban la mercancía de este lado, y a este lado de la varita, se puede decir, era donde estaba el pilón, el peso que marcaba la medida exacta. Entonces el pilón marcaba el equilibrio y estabilizaba la barra para que no hubiera un descuadre, y eso era lo que marcaba la medida y el peso. Entonces el pilón representa la manera como se equilibra esa barra. Y hablando de equilibrio, yo investigué, equilibrio también viene del latín equilibrium y se compone así. Dice, aegus significa igual y libra significa balanza, o sea, equilibrio significa igual y balanza, ¿sí? Entonces tiene mucho que ver con lo que estamos viendo, lo que significa el equilibrio. Dice que también significa que es el estado de un cuerpo, esto es muy importante, es el estado de un cuerpo cuando la suma de todas las fuerzas y momentos que actúan en él se contrae. Vuelvo y repito, es el estado de un cuerpo cuando la suma de todas las fuerzas y momentos que actúan en él se contraen. O sea, significa, estamos hablando algo de física. No estoy aquí dando una clase de física, ni de esas cosas, ni de matemáticas tampoco, pero es una introducción a lo que quiero compartir y quiero hablar con ustedes para que lo podamos entender de la manera en que yo lo puedo entender. Entonces, estoy hablando de la balanza, pero también estoy hablando de que la balanza ejerce un equilibrio, y que el equilibrio es el estado de un cuerpo cuando la suma de todas sus fuerzas y momentos que actúan en él se contrarrestan. O sea, quiere decir prácticamente, si hay un cuerpo que está haciendo este peso, entonces el equilibrio lo que hace es que estabiliza ese peso. Eso es contrarrestar el peso, eso es lo que genera el equilibrio, lo que hace un malabarista. Un malabarista tiene que ejercer un punto de presión sobre una línea para que el peso esté estabilizado y no se vaya a ir más de un lado que del otro, porque si hay
un peso hacia un lado o hacia el otro, puede caerse. Eso es lo que hacen los equilibristas. La otra vez yo veía una película de un hombre que había hecho equilibrio sobre las Torres Gemelas. No me acuerdo el nombre de la película, pero nos sorprendió muchísimo al verla, que ese hombre puso unos cables en las Torres Gemelas y empezó a trasladarse de un lugar a otro. Cuando la policía fue a arrestarlo, el hombre lo único que hacía era que levantaba la vara que lo equilibraba y saltaba y volvía y empezaba a seguir y se devolvía de un lado al otro sin caerse. Se acostó, se puso de rodillas, o sea, hizo muchas cosas porque sabía manejar el equilibrio, tenía un equilibrio adecuado para esas cosas. Entonces, el equilibrio se necesita para mantenerse en una manera recta y firme. Entonces, pensando en estas cosas, quiero que volvamos otra vez aquí a Efesios sin habernos movido de donde estamos, para poder explicar, para poder llegar a ese tema y a ese punto de lo que quiero enseñar hoy a través de esta palabra. Entonces, dice la palabra, en el 13, ¿no? Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad. Y he tomado los 4 puntos que había dicho porque quiero compartir y quiero desenglosar esa palabra para poder llegar al mensaje. Entonces dice, hasta que todos lleguemos a la unidad. ¿Y qué es esto? Esto nos habla de un equilibrio como iglesia. Esto significa que debemos alinearnos y estar en la misma unidad espiritual, equilibrados. O sea, tenemos que estar todos en ese mismo sentir, debemos estar en esa misma unidad espiritual, no debemos estar los unos por los otros o escuchando otras cosas, otro mensaje, porque eso va a distorsionar y va a crear una fuerza de peso que va a hacer que el equilibrio que se mantiene se vaya hacia un lado. Y mi amado hermano, necesitamos que todos como iglesia en este momento estemos espiritualmente equilibrados, viviendo en la unidad de la fe, como lo dice la palabra en el libro de Hechos. Vamos al libro de Hechos, en el capítulo 2. Vamos al libro de Hechos, dice en el capítulo 2, verso 1. Dice la palabra del Señor. La venida del Espíritu Santo. En el verso 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, amén, por lo que dice amén en su casa, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Amén, dejémoslo hasta ahí. Entonces, ¿sí ve lo que sucede cuando hay esa unidad? Cuando estamos en ese mismo sentir, cuando hay un equilibrio, cuando todos estamos en ese mismo peso, alineados en la misma dirección, en el mismo espíritu. Entonces dice la palabra del Señor que fue ahí donde vino la presencia del Espíritu Santo y los llenó a todos, porque había un equilibrio. Y vino el Espíritu Santo y fue lleno ese lugar y fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando hay equilibrio dentro de la iglesia, cuando estamos en esa misma unidad, cuando estamos en ese mismo sentir, entonces viene el poder del Espíritu Santo de Dios en cada vida, llenando cada corazón, llenando la vida de los creyentes y llenándolos del poder del Señor, trayendo maravillas, trayendo milagros, trayendo sanidades, trayendo restauración, trayendo libertad. Es el poder del Espíritu Santo obrando en cada vida, fortaleciendo, rompiendo los yugos, trayendo esa sanidad, llenando del conocimiento, de la revelación, del poder de Dios. Esa es la obra del Espíritu Santo de Dios dentro de la iglesia. Pero cuando está la iglesia en esa unidad, como lo dice el Salmo 133, dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar, ¿qué? Los hermanos juntos, en paz y en armonía, porque es ahí donde el Señor dice que baja la unción por el sacerdote, por sus barbas y todas sus vestiduras. Significa que Cristo, el sumo sacerdote, cuando está en la unidad con la iglesia del Señor, está en esa unidad con el Señor, entonces viene la unción y empieza a bajar por
por los pastores, por todos los servidores, por toda la congregación, llenando cada vida, llenando cada corazón del poder del Señor, de la unción del Señor. Eso es lo que significa hasta que lleguemos todos a esa unidad. Necesitamos estar en la unidad, necesitamos estar en el mismo sentir. Dice la palabra del Señor en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y esto significa que tal vez en este tiempo no podamos congregarnos físicamente y le estamos pidiendo dirección al Señor el momento en que lo hagamos. Pero mientras tanto, dice que no dejemos de congregarnos significa que no solamente estar en un lugar de cuatro paredes, porque la iglesia no es el lugar de cuatro paredes, la iglesia somos nosotros. Y cuando dice dejar de congregarnos es estar en esa misma unidad, en ese mismo sentir, en ese mismo espíritu, para que el espíritu del Señor sea sobre cada uno de nosotros, llenándonos de su poder. Es ahí donde vamos a ver esas manifestaciones, es ahí donde vamos a ver lo que el espíritu del Señor hace en cada vida. Entonces esto es lo que yo veo, que ahí en lo primero de Efesios dice que hasta que todos lleguemos a esa unidad, hasta que todos lleguemos a esa medida donde se vea ese equilibrio, donde no haga peso más de un lado para el otro, sino que todos estemos en ese mismo sentir, en esa misma unidad, en ese mismo equilibrio. Eso es lo que debe haber dentro de la iglesia, dentro de cada uno de nosotros. Y lo segundo que yo veo acá en Efesios 4:13, vamos otra vez a Efesios 4:13, dice la palabra del Señor. Dice, lo segundo que yo veo, dice, y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Y cuál es este conocimiento del Hijo de Dios? Pues esto nos habla de buscar, de introducirnos, de tener esa relación y ese conocimiento de Cristo. ¿Y cómo tenemos ese conocimiento de Cristo? Pues en nuestra relación, en nuestro devocional, en estar leyendo la palabra, en estar instruyéndonos en la palabra, en ayunos, en oraciones, estar buscando la presencia del Señor para poder conocerlo un poco más. Dice el Señor, escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que hablan de mí. O sea, no podemos conocer al Señor si no tenemos esa relación, no podemos conocer al Señor si no estamos en esa unidad, si no estamos orando. Si has dejado de orar, te invito, sigue en la oración, no sueltes la oración, sigue en la lectura de la palabra, no te apartes de la lectura de la palabra, no dejes que otras cosas te distraigan. En estos tiempos hay muchas distracciones, pero yo te pido, amado hermano, que de verdad sigas adelante, avanzando, como dice la palabra, y siempre lo repetimos, en Josué 1:8 y 9 dice, nunca se apartará este libro de la ley del Señor, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O sea, es aquí en la palabra, es en la unidad, es estar buscando, conociendo del Hijo de Dios. Así es que vamos a hacerlo. Juan 14:6, vamos al libro del Evangelio de San Juan. Evangelio de San Juan, capítulo 14, verso 6. Dice la palabra del Señor. Jesús le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino a través de mí. Si me conocieses, también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Amén. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que para poder conocer al Padre, para poder conocer a nuestro Creador, al Señor, a nuestro Dios poderoso, a nuestro Papá espiritual, a nuestro Dios, debemos de conocer a Jesús. Si conocemos a Jesús, podemos conocer al Padre. Dice, al Padre nadie le ha visto, pero el Hijo le dio a conocer. Y luego Felipe le dice, ahí en el verso 8, dice Felipe, le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. O sea, qué tremendo. O sea, es necesario, es importante conocer del Señor,
buscarlo cada día más, tener esa comunión con Él, no apartarnos de Él. El Señor lo dice en Juan 15, dice, apartados de mí no podéis hacer nada, no podemos vivir apartados del Señor. Debemos estar cada día buscando su presencia, buscándolo a Él, escudriñando las Escrituras, pidiéndole revelación, que nos dé conocimiento, que nos ayude, que nos guíe siempre. Y conocer a Jesús es conocer al Padre, lo he dicho yo, pero también nos habla de predicar el Evangelio de Cristo. Y para esto vamos a ver qué nos dice la palabra en Romanos 10. Vamos a Romanos 10. Romanos capítulo 10, verso 14 y 15. Dice la palabra del Señor. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Amén. O sea, qué tremendo. O sea, esto también nos habla, conocer al Señor nos habla, dice, del conocimiento del Hijo de Dios. También nos habla de predicar la palabra del Señor, de que todas las personas que están afuera en este momento necesitan del Señor, necesitan de conocer al Hijo de Dios. Pero ¿cómo lo voy a dar a conocer si yo no lo conozco, si no tengo esa relación con el Señor, si no conozco su palabra, si no la estudio, no la escudriño, si no hago de esa palabra mi vida, si de verdad no medito, no reflexiono, ¿cómo voy a hablar de algo que yo no sé? ¿Cómo voy a hablar de algo que no conozco? Yo siempre he dicho, un buen vendedor sabe y conoce el producto que vende, porque si usted no conoce lo que de verdad está compartiendo, entonces la gente no le va a entender su mensaje. Yo sé que el Espíritu Santo de Dios va a colocar palabras en su boca, en mi boca, para que le podamos hablar a las personas, porque la palabra lo dice. No tengan temor de lo que vayan a hablar, lo que vayan a decir, porque cuando llegue el momento el Espíritu Santo de Dios les colocará las palabras. Pero el Señor también nos dice en su palabra, el Espíritu Santo de Dios, a quien el Padre me hará en mi nombre, Él les recordará todas las cosas que yo os he dicho y les he hablado. O sea, el Espíritu Santo de Dios dice que recordará. ¿Y dónde están las palabras del Señor? Aquí están las palabras del Señor. Entonces, el Espíritu Santo no te puede recordar lo que no has leído, lo que no has visto, lo que no has estudiado. Es importante, es muy necesario que estudiemos la palabra del Señor para que empecemos a conocer. La palabra dice, mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento del Señor, para que Él sea revelado, para que la palabra de Dios more en nosotros, para que así cuando tengamos que hablarla, el Espíritu Santo va a traer ese convencimiento y te va a poner las palabras necesarias. Vas a hablar con fuego, y cuando abras la boca la gente te va a creer. Cuando abras la boca la gente se va a convertir, porque estás hablando con denuedo, porque estás hablando con la sabiduría y el poder de Dios, no con tus palabras, sino con las palabras que vienen del Señor, la que el Espíritu Santo de Dios te va a recordar para que le hables a los demás. Por eso de eso se trata, del conocimiento del Señor, que lo conozcamos cada día más, que tengamos esa relación, que tengamos esa unidad con Él, para que haya ese equilibrio. No podemos estar solamente siendo cristianos de escuchar mensajes, solamente de solamente recibir palabras y llenándonos y llenándonos y llenándonos. Y recordemos lo que le pasó a la higuera cuando el Señor fue a buscar fruto. Solamente encontró hojas y maldijo la higuera. El Señor lo que viene a buscar en este tiempo es fruto dentro de la iglesia, fruto dentro de cada uno de nosotros. ¿Qué le vamos a dar a la gente? ¿Qué vamos a compartir a las personas si no tenemos ese convencimiento, si no tenemos esa unidad, si no hay ese conocimiento del Señor en nuestras vidas, esa revelación? Y no se trata solamente de llenarnos de palabra, se trata que esa palabra sea revelada a nuestras vidas, que estemos seguros de lo que hablemos, de que cuando compartamos la palabra la gente entienda, porque afuera hay personas sedientas y hambrientas que quieren conocer del Señor. Y este tiempo el Señor está levantando evangelistas, profetas, maestros, está levantando pastores, está levantando una generación que se mueva y se conmueva, que tenga de verdad misericordia por aquellos que se están perdiendo en estos tiempos en que estamos a puertas de la venida del Señor Jesucristo. Esos son tiempos, ya las señales están dando la venida del Señor está más cerca de lo que podemos pensar. Y no estemos
como que dice, como las vírgenes, esperando a ver en qué momento puede venir el Señor y no estemos preparados. Amados, es tiempo de prepararnos, es tiempo de verdad de buscarle al Señor, de llenarnos de su presencia. Y eso es lo que significa esto, es que haya ese equilibrio en nosotros, que podamos compartir del Señor, que de verdad la gente que está desequilibrada afuera necesita esta palabra que trae equilibrio, esta palabra que trae paz. Y hay un verso en Isaías 26:3 que me gusta mucho, yo lo comparto bastante, porque me ha servido bastante. Y dice la palabra del Señor en Isaías 26:3, dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Eso significa que cuando conocemos la palabra del Señor, que cuando conocemos y tenemos esta relación, hay un equilibrio. Por eso muchas personas que tienen problemas les llaman que están desequilibradas. Que prácticamente esa persona se desequilibró emocionalmente y están con unas pastillas o están en un tratamiento en un hospital psiquiátrico, están siendo tratadas porque se desequilibraron. Pero el Señor viene a traer equilibrio a la vida de las personas y esta es la palabra que nosotros predicamos, esta es la palabra, el evangelio de salvación, el evangelio que cambia y que restaura y que muchas personas necesitan conocer este evangelio. Entonces eso es la importancia de tener ese conocimiento del Hijo de Dios en nuestras vidas, primeramente en nosotros, que lo que se vea en nosotros sea ese equilibrio de conocer del Señor. Y el Señor, como dice la palabra, el que empezó la buena obra en nosotros, ¿qué va a hacer? La va a perfeccionar, y Él va a empezar a perfeccionar y va a empezar a traer ese equilibrio. Y lo tercero que yo veo acá, dice que a un varón perfecto, dice la palabra del Señor. Ahí otra vez volvamos al libro de Efesios 4:13. Este es el pasaje principal, Efesios 4:13. Dice acá, del conocimiento de Dios, a un varón perfecto. ¿Y qué significa esto? Aquí, unas hojas más adelante, en Gálatas capítulo 2, verso 20, dice la palabra del Señor. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, ¿cierto? Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Entonces, ¿qué significa a un varón perfecto? Cuando la Biblia habla de varón, habla de hombre y mujer. A un varón perfecto nos habla de crucificar nuestra carne, los deseos, pasiones, vicios y esa vieja naturaleza que todavía quiere salirse a veces y que a veces nos quiere gobernar. Entonces, dice que a un varón perfecto significa que debemos crucificar esas cosas, que debemos morir a todas esas emociones, a esos vicios, a una de las cosas que quedan ahí guardadas. Aunque las personas no lo vean, aunque las personas no te vean, Dios sí te conoce y Dios sabe lo que piensas, Dios sabe lo que haces cuando estás en lo oculto, cuando estás con el celular a escondidas, lo que ves. El Señor sabe todo de nosotros, para Él no hay nada oculto, pero aún en su amor y en su misericordia nos extiende de verdad cada día y de verdad su mano no se ha cortado para con nosotros, pero lo que quiere el Señor es que de verdad haya un cambio, haya un verdadero arrepentimiento, que crucifiquemos esa carne, esa vieja naturaleza, esos vicios, esas pasiones, todas esas cosas de verdad que son de tropiezo para nosotros y a que a veces le echamos la culpa al diablo. No es que es el diablo, no, los enemigos del hombre son tres: el mundo, la carne y Satanás, ¿cierto? Pero yo pienso y he llegado que el peor enemigo que el hombre tiene es uno mismo. Porque Satanás te puede tentar, pero si está fortalecido del Señor, Él te va a dar la salida para eso. Puedes que hayan tentaciones en el mundo, pero si tú te guardas, no te van a hacer tropezar. ¿Sí ven? Y la carne, puede que la carne esté ahí, pero de verdad, si se somete a la carne, entonces vamos a poder salir adelante de todas las cosas. Pero es en nosotros, ese yo interior, es esa vieja naturaleza que de verdad tira siempre para llevarnos al pecado,
para llevarnos a hacer lo malo y no a justificarnos. No debemos de estarnos justificando, no debemos de estar diciendo que siempre es el diablo el que tiene la culpa. El diablo él está perdido y él siempre quiere hacer tropezar a la gente. Ahora la palabra del Señor dice que velemos y oremos porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. O sea, estamos advertidos. La tentación siempre va a estar ahí, pero es de nosotros el mantenernos firmes, es de nosotros no retroceder, avanzar, seguir adelante. Dice la palabra, si el justo se cae 7 veces, pues 7 veces se ha de levantar, es no quedarnos ahí. Nadie está exento de no caer, la palabra lo dice. Dice, el que se crea firme, miren que no caiga. O sea, es para pensar, es para analizar, es para que de verdad pensemos qué es lo que hay todavía esas cosas a las cuales necesitamos morir, a las cuales necesitamos que salgan de nosotros, a la ira, al orgullo, a las peleas, a las contiendas, a las disensiones, como lo dice en Gálatas 5, ¿cierto? Vamos al libro, ahí mismo en Gálatas, una hoja más hacia este lado, hacia atrás, dice la palabra del Señor, Gálatas 5, versos 16 y 18. Hay un título acá, dice las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y quiero leer el 16 y el 18. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Entonces, miremos en cuáles cosas estamos fallando, analicemos qué es lo que está fallando, pero miremos lo que dice la palabra de Dios. Dice, digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. O sea, hay una pelea, hay una lucha entre la carne y el Espíritu, y dice que estos se oponen entre sí para que no hagamos lo que quisieras. O sea, esto significa que si hay un desequilibrio, o sea que si hay más carnalidad, la balanza se va a nivelar para el lado de ¿qué? De la carne, del pecado. Pero si hay más espíritu, si estamos fortalecidos en el Espíritu, si el Espíritu del Señor nos llena cada día más, si estamos llenos, si estamos siendo fortalecidos, entonces el Espíritu Santo se va a encargar de que eso sea nivelado y haya un equilibrio dentro de nosotros. Por eso es la importancia de que haya ese equilibrio, de que haya esa comunión con el Espíritu Santo de Dios, para que lleguemos a un varón perfecto, dice la palabra del Señor, para que lo estemos buscando, ¿sí? Porque dice que cuando busquemos al Señor, entonces dice la palabra en 2 de Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay ¿qué? Hay libertad. O sea que si estamos siendo llenos, si estamos siendo fortalecidos, entonces el Señor va a traer ese equilibrio a nuestras vidas y vamos a llegar a ese varón perfecto, el cual el Señor quiere que seamos, como lo fue Él, sin mancha, como Él quiere la iglesia sin mancha y sin arruga, pero quiere de verdad que lo busquemos, que estemos en esa medida, que lo busquemos y no nos apartemos de Él, que salga de nosotros todo peso. Todo eso que de verdad desestabiliza nuestras vidas, que hace que la balanza de nuestro espíritu de verdad se vaya hacia un lado y se decline hacia el pecado. Necesitamos ser fortalecidos, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo de Dios, necesitamos que el fruto del Espíritu Santo de Dios, como lo dice aquí más adelante en el verso 22, dice que ese fruto del Espíritu Santo sea en nuestras vidas, se vea reflejado cada día más
el Espíritu Santo de Dios hace la obra en nosotros y el Señor Jesucristo trae su libertad. Lo hemos leído aquí en 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y Juan 8:36 dice la palabra del Señor: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El Señor trae libertad. Él puede romper todo yugo, puede romper todo pecado que haya en tu vida todavía, aun si hay vicios, aun si hay cosas malas de esa vieja naturaleza. Si la ponemos delante del Señor, si de verdad la presentamos delante del Señor, si le pedimos al Señor que nos ayude, Él va a traer ese equilibrio a nuestras vidas y vamos a poder llegar a tener a un varón perfecto, a esa perfección que cada día quiere el Señor en nosotros, que cada día nos apartemos más de las cosas malas. Sé que es un proceso, pero no nos podemos quedar toda la vida diciendo que es un proceso, que todavía no hemos podido salir de esas cosas, pero sabemos que el Señor trae libertad, sabemos que el Señor obra en cada uno de nosotros, rompiendo las cadenas, rompiendo los yugos de esclavitud, quitando todo lo malo que de verdad nos estorba, todo peso de pecado y trayendo esa libertad a nuestras vidas. Amén. Entonces, eso es a un varón perfecto. Lo cuarto que yo veo acá, dice la palabra, a la medida y estatura de la plenitud de Cristo. ¿Sí? Aquí en Efesios 4, vuelvo a leerlo, Efesios 4:13 dice, lo último dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Y qué es esto? ¿Qué es la plenitud? A la medida y estatura de la plenitud de Cristo. La plenitud de Cristo lo llena todo en nosotros. Es entender que Él es nuestro pastor y que nada nos hace falta. La gente del mundo, hay gente profesionales, gente deportistas de alto nivel, millonarios, gente que ha logrado el éxito en muchas áreas de su vida, pero aún así sienten vacíos. Y esos vacíos no los puede llenar el mundo. Esos vacíos, esas personas, muchos los llenan con drogas, muchos los llenan con adicciones, los tratan de llenar con otras cosas, pero ese vacío siempre va a estar ahí. Pero los que tenemos a Cristo, los que estamos llenos de Cristo, dice que la plenitud de Él lo llena todo. Es poder entender lo que dice la palabra cuando dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará, como decía el apóstol Pablo, como dice el apóstol Pablo ahí en Filipenses 4, dice: con todo y por todo estoy enseñado, sé tener bastante como a no tener, sé vivir humildemente como sé a estar en escasez. Dice: con todo y por todo estoy enseñado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es poder decir eso, es poder tener paz en medio de las circunstancias, en medio de los problemas, en medio de la escasez, aún en medio de la enfermedad. Es poder saber que Dios tiene cuidado de nosotros, que Dios tiene cuidado de cada uno de sus hijos, que Él no nos desampara, que siempre está ahí para llenarnos, que a pesar de los momentos de tribulación o de angustia, el Señor nos consuela y nos ayuda, a pesar de que haya un luto, a pesar de que haya un dolor grande en el corazón, a pesar de que haya algo que de verdad cause dolor o angustia. Sabemos que el Señor va a responder y sabemos que el Señor está ahí para ayudarnos, aunque muchas veces no entendamos las situaciones, aunque muchas veces de verdad nos sintamos desequilibrados. He ahí la importancia de ¿qué? De que el Señor trae ese equilibrio a nuestras vidas. Dice que lo llena todo, Él lo llena todo, llena nuestras vidas. Efesios 3, vamos a Efesios 3, 17 y 19. Dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, Efesios 3, verso 17 al 19, dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, y como ya hemos venido recibiendo la palabra del amor de Dios, hemos venido todo este tiempo llenándonos de verdad, del conocimiento del amor de Dios para nuestra vida. Dice la palabra del Señor: para que ¿qué?
dice, para que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. O sea, la plenitud de Dios se ve manifestada ¿en quién? En Cristo. Cristo lo llena todo, llena nuestra vida. Por eso dice la palabra, más alto que nuestros pensamientos, más alto que todo lo que nosotros podamos ver, está Cristo. Los planes del Señor son más grandes que todo lo que nosotros podamos pensar. Dios tiene planes con cada uno de nosotros. El Señor tiene sus pensamientos. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que vosotros esperáis. Eso lo dice en Jeremías 29, verso 11, dice la palabra del Señor eso. Entonces es entender que somos llenos del Señor, y que cuando somos llenos del Señor, Él trae equilibrio y trae paz a nuestras vidas, y eso es lo que el mundo no conoce. Y que a pesar de los títulos, de las carreras, de las profesiones, si no tienen a Cristo, la verdad les hace falta todo. Puede que tengan dinero y pueden comprar muchas cosas, pero la salvación no la compran, porque la salvación la dio el Señor. Es gratis, es para todo aquel que se acerca, como lo dice Isaías 55:1. Vengan a mí, beban gratuitamente del agua que yo les doy. Es el agua de salvación, es el agua de vida eterna. Es acercarnos al Señor y poder ser llenos de esa plenitud. Y muchas personas, aunque tengan todas esas cosas, tengan fama, tengan riquezas, tengan posesiones, pero si no tienen a Dios, están completamente vacíos. Dice la palabra del Señor, ¿de qué le sirve al hombre ganarse a todo el mundo si al final pierde su alma? O sea, no se trata de eso. Se trata de verdad de ser llenos, de ser completos, de ser llenos del amor del Señor a través de Cristo, y eso va a traer paz en nuestras vidas. Pase lo que pase, Dios va a estar siempre ahí para sostenernos y fortalecernos, porque dice Él que nunca nos va a dejar, siempre va a estar con nosotros todos los días hasta el fin. Y en estos tiempos difíciles hay muchas personas que se encuentran de verdad preocupadas, afanadas, atribuladas, y como les digo, o sea, he ahí que para eso está puesta la iglesia, para llevar el mensaje de Cristo, para que la gente pueda ser llena de ese amor del Señor, para que sus vidas sean equilibradas, para que sus vidas no sigan con rumbo hacia la perdición, sino que conozcan la vida eterna a través de Jesucristo. Esa es la medida perfecta, a la estatura, a la plenitud de Cristo, y esto se ve reflejado dentro de cada uno de nosotros, dentro de nuestros corazones, se ve reflejado. ¿Qué dice Proverbios 15? Vamos al libro de Proverbios, capítulo 15. Dice la palabra del Señor, 15:13. Dice, el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Qué tremendo. O sea, cuando una persona tiene su corazón afligido, tiene vacíos en su corazón, quiere llenarlo con cualquier cantidad de cosas. El mundo no lo sabe, por eso el mundo no lo entiende al Señor. Pero cuando conozcan al Señor, ese vacío que el hombre siente, que el hombre lleva en su corazón, va a ser lleno por el Señor. Y nosotros, los que hemos recibido a Cristo, hemos sido llenos de ese amor, hemos sido llenos de la plenitud del Señor. Él lo llena todo, Él nos llena todo, Él está ahí y nos complementa. No tenemos necesidad porque Él lo suple todo. Él está ahí para ayudarnos. Aunque estemos en momentos difíciles, aunque pasemos por situaciones que a veces no encontramos salida, Dios está ahí y Él abre las puertas. Él nos ayuda, nos sostiene y llena ese vacío que en algún momento, cuando no lo teníamos a Él, lo sentíamos. Ese vacío que el hombre siente después de que dejó el jardín del Edén, después de que cayó, de que pecó, el hombre empezó a llenarlo con diferentes cosas. Y no lo va a hacer, no lo va a llenar. Por eso muchas personas se suicidan. Por eso muchas personas recurren a las drogas, al alcoholismo, al sexo, a otras adicciones, porque quieren llenar ese vacío que sienten con esas cosas. Pero
el Señor llena ese vacío que hay en el corazón del hombre. He ahí la importancia, digo yo, de ser llenos del Señor, llenos del amor de Dios, de la plenitud del Señor. Entonces eso se va a ver reflejado en la vida de las personas. Eso va a hacer que una persona cuando recibe a Cristo se va a rejuvenecer, su vida va a cambiar. Sé que hay momentos difíciles, porque decir que volvernos o ser creyentes del Señor o ser cristianos, no van a haber dificultades. Sí, porque el Señor lo dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero no teman, yo he vencido al mundo. O sea, es poder ser lleno en nuestro corazón del Señor y que Él se entrone allí en nuestro corazón. Y cuando Él lo haga, Él lo va a llenar todo, porque de su plenitud, dice la palabra, tomamos todos. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. ¿Y se abate por qué? Por las circunstancias. Porque a veces las personas lloran y sufren porque no encuentran una solución a sus problemas, a una enfermedad, a una crisis financiera, a cualquier momento en la familia, a una separación, a una pérdida, en momentos de luto. Todas esas cosas, cuando la persona no tiene a Cristo, se va a ver bastante mal. Pero es Cristo el Señor que nos va a llenar todo, todo lo llena Él. Y significa que Cristo está en nuestro corazón llenándolo todo. Hay un equilibrio espiritual. Esto también trae un equilibrio emocional a nuestras vidas, ¿cierto? Esto traerá, si hay un equilibrio espiritual en nuestras vidas, va a ver reflejado nuestra alma, y nuestra alma va a tener reposo. Si nuestra alma tiene reposo, se va a ver reflejado ¿en qué? En nuestro exterior, porque nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, y si nuestro espíritu está conectado con el Señor, se mantiene en ese equilibrio con el Señor, entonces lo que es nuestra alma va a estar equilibrada y nuestro cuerpo se va a ver también reflejado en eso. Amén. Entonces, esto es lo que trae un equilibrio. Esto es lo que yo quería llegar a hablarles, de que viene un equilibrio para nuestras vidas. Si estamos estamos sumergidos dentro del Señor, si el Señor está dentro de nosotros, va a haber esa paz, va a haber esa tranquilidad. Vamos al libro de Mateo. Yo voy terminando con esto. Vamos al libro de Mateo. Capítulo 11, versos 28 al 29. Dice la palabra del Señor. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y esto nos habla de que lo que estaba haciendo la comparación, yo entendía esto con lo de la balanza. Recuerden que yo les hablaba de la balanza, que la balanza traía un peso, pero que había un pilón. Y el pilón era el que ejercía el peso para equilibrar esa balanza, para que esa carga que tenía se pudiera nivelar y marcar la medida exacta. Pues yo entiendo, según esta palabra, Cristo es ese pilón. Y la aguja que marca la medida se llama fiel. Recordemos que la palabra dice que el Señor es ¿qué? Es fiel y verdadero. Entonces, volviendo al tema de la balanza y viendo esta palabra, dice: vengan a mí los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Eso significa que el Señor Jesucristo, cuando Él empieza a obrar en nuestras vidas, todo ese peso que traen las personas, todas esas cargas, llámese enfermedad, llámese problemas financieros, llámese cualquier circunstancia familiar, emocional, espiritual, cualquiera de las situaciones, entonces Cristo aparece como ese pilón y empieza a moverse dentro de nuestras vidas y empieza a traer ese equilibrio. Y mira lo que dice la palabra aquí, dice: porque mi yugo, dice, llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas. O sea,
que Él va a traer ¿qué? Un equilibrio. Él va a traer esa paz a nuestra vida, a nuestra alma, a nuestro corazón. Va a traer ese equilibrio a nuestras vidas. Y luego dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Él va a quitar ese peso y va a colocar el peso de Él en nosotros. O sea, la balanza se va a mover, el peso. ¿Te acuerdas que yo decía que ejercía un peso y ese peso hacía que la balanza subiera para que se hiciera a la medida y pudiera registrar el peso correcto? Significa que cuando Cristo está en nuestras vidas, quita toda carga y pone el peso correcto. Dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. O sea que la carga se va a agilizar. Y eso es una buena noticia para nosotros. Saber que a pesar de los momentos que estamos pasando, a pesar de la escasez, de la dificultad, de los problemas, de una enfermedad, a pesar de lo que se esté presentando, el Señor va a traer, va a venir Él y va a colocar ese equilibrio en nuestras vidas y nos va a ayudar a que esa carga sea más fácil y sea ligera. La palabra del Señor lo dice en 3 de Juan 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea, es un equilibrio que Cristo trae sobre nuestras vidas. Es Cristo lo que Él hace en nosotros. Y voy al libro rápidamente de Colosenses 1:19. Quiero que lo recibas, quiero que sea lleno de esta palabra del Señor. Quiero que te llenes de esta palabra, que de verdad descanses, que a pesar del problema que estés pasando, que a pesar de la dificultad que estés pasando, Cristo nos va a equilibrar. Cristo va a traer va a quitar ese peso y va a traer de verdad su plenitud y nos va a llenar. Dice Colosenses 1:19, dice la palabra del Señor, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. En Cristo estamos completos. Estamos completos en Él. O sea, Él sabe de las cosas que tenemos necesidad. Él sabe de lo que necesitamos. Dice la palabra del Señor. Aún no ha salido la palabra de nuestra boca cuando Él ya sabe de qué cosas tenemos esa necesidad. Pero Mateo 6:33 lo dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas. O sea, es estar en esa comunión con Dios. Cuando yo estoy en ese equilibrio emocional, espiritual con el Señor, entonces el Señor me va a dar lo que necesito, porque si Él habita en mí, entonces estoy siendo lleno de su plenitud. Me va a dar lo que necesito, va a traer restauración, sanidad, libertad, va a llenarme de su Espíritu Santo, de su poder. Entonces eso es lo que hace el Señor dentro de nosotros. Y voy yendo al libro de Juan, San Juan capítulo 1. Vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 1, y termino con esto. Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 16. Dice la palabra del Señor. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Dice la palabra también en Romanos, que donde habitó el pecado, ¿sí? Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia del Señor. Es la gracia del Señor que nos sostiene. Es la gracia del Señor que nos ayuda en medio de cada circunstancia. Es el amor del Señor que nos llena, porque dice que el amor de Cristo que sobrepasa, que lo llena todo, todo, todo. Entonces Él nos va a llenar y nos llena y nos sostiene y nos ayuda en cada situación. Aunque muchas veces veamos que se pone difícil, que se pone negro, que se pone oscuro, aunque muchas veces veamos, aunque no veamos muchas veces la respuesta, el Señor está ahí para ayudarnos, para decirnos que no nos deja, que no nos va a abandonar, de que Él es nuestra plenitud y de que esa plenitud tomamos todos y que Él ha derramado gracia sobre gracia en nosotros. Es su amor sobre cada uno de los que estamos buscando su presencia, pero necesitamos estar en esa unidad, necesitamos estar buscándolo a Él cada día más, apartándonos del mal,
teniendo una vida equilibrada, buscando la presencia del Señor, buscándolo a Él cada día más, apartándonos de todo lo malo, de todo aquello que nos separa del Señor. He ahí la importancia de estar estudiando la palabra, de conocerlo, de estar en esa unidad, en la fe, de estar unidos como iglesia en oración, orando los unos por los otros, apoyando y respaldando a todos, orando por la pastora, orando por su familia, orando por el grupo de servidores, por los pastores, orando por toda la congregación, orando por la nación, orando por la iglesia, orando por esa unidad, porque el Señor nos dirija, porque el Señor nos instruya. Y hay la importancia de estar en esa unidad, que haya esa unidad en nosotros, que conozcamos a Jesús para que lo podamos compartir, porque el mundo no lo conoce, pero lo está necesitando, y para eso está la iglesia del Señor, para eso estamos nosotros, hemos sido llamados. Es la voz que clama en el desierto en este tiempo que necesita la gente conocer del Señor. Para eso nos ha llamado el Señor, para que hablemos de Él, para que compartamos de Él, pero para que haya un equilibrio en nuestras vidas. Y si hay algo que está desequilibrado, hoy queremos entregarlo al Señor. Quiero orar por ti, quiero declarar esta palabra por ti, como dice el Señor: vengan a mí todos los que estén cansados y cargados, que yo os haré descansar. Así que, mi amado hermano, yo te invito ahí donde estás, inclines tu rostro, porque quiero orar por ti, quiero declarar por ti sanidad, quiero declarar por ti paz, quiero declarar en ti en la llenura del Señor. Si te has sentido solo, si te has sentido vacío, quiero que sepas que no estás solo, quiero que sepas que el Espíritu Santo de Dios te llena de poder, quiero que sepas que Dios te ama y te llena de ese amor. Así que, mi amado hermano, inclina tu rostro y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, amado Dios, por recordarnos, Señor, que tú eres todo en nosotros, que tú nos llenas, Señor, que todo vacío que aún haya en nuestra vida, Señor, queremos que sea lleno. Tú has dicho: vengan a mí los que estén cansados y cargados, que yo os haré descansar. Señor, venimos ante ti, presentamos toda carga, Señor, todo aquello que aqueja a nuestros hermanos. Padre, oro y bendito Dios, declaro, Señor, tu poder en cada uno de mis hermanos, desde sus lugares donde se encuentran. Padre, para aquel que está enfermo, declaramos una palabra de sanidad. Nos unimos en oración por nuestros hermanos que están enfermos, que están pasando por esa situación. Declaramos el poder tuyo. Tu palabra dice que por tu llaga, Señor, nosotros hemos sido sanados, hemos sido restaurados, hemos sido rescatados, hemos sido perdonados. Padre, quita toda acusación que haya en la vida aún de mis hermanos, amado Rey, que les impide avanzar. Rompe toda cadena, todo yugo, Señor, que aún nos atrapa a un pasado, Señor, pero queremos acercarnos a ti y que sea equilibrada nuestras vidas, amado Señor. Oro, bendito Dios, para aquellos que no han podido dormir, para que puedan dormir, para que puedan tener paz, para que puedan estar tranquilos, Señor. Oro y declaro, Señor, que tú eres nuestro pastor, que nada nos hace falta, aunque estemos, Señor, también andando en valle de sombra de muerte. Dice tu palabra que no temeremos mal alguno, y como dice tu palabra, Señor, no temeremos mortandad que en medio del día destruya, Señor. Padre de los cielos, oramos y declaramos, Señor, como dice tu palabra, amado Rey. Yo deseo que tú seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma, que nuestra alma, Señor, que también esté alineada contigo, nuestro espíritu, Señor, esté alineado con nuestra alma esté alineada con nuestro cuerpo, Señor, pero que nuestro cuerpo, Señor, esté en ese equilibrio con nuestra alma esté en ese equilibrio con el espíritu, y nuestro espíritu, Señor, esté equilibrado, esté direccionado por ti, Señor, para que podamos escuchar, para que podamos entender, Señor, de estos tiempos. Padre, yo bendigo la vida de mis hermanos, Señor, y oro para que tú coloques paz, para que traigas libertad, para que traigas sanidad, para que el poder del Espíritu Santo del Señor sea derramada sobre la iglesia, Señor, y seas obrando en milagros, en prodigios y en sanidades, bendito Dios. Hemos orado en tu nombre, Señor. Bendigo la vida de mis hermanos en todo lugar donde nos están viendo, Señor, y que seas tú, Señor, obrando con poder, trayendo ese equilibrio en nuestras vidas, amado Señor. En el nombre de Cristo Jesús he orado y te doy las gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, el Señor me les continúe bendiciendo. Abrazos y sigamos siendo adelante en esa unidad del Espíritu. Bendiciones. Amén.